Francisco Javier Novelle Secades, divulgador científico y profesor asturiano, organizador durante 25 años del Día da Ciencia na Rúa, valioso y pionero referente de la celebración de las ferias de ciencia escolares en España. En la 33 edición de los premios Prisma, el premio especial del jurado ha quedado desierto al haber muerto el profesor Novelle el 14 de agosto de este año 2020. Manuel Toaria Cortés, divulgador científico español conocido durante los 70 y 80 en España como el hombre del tiempo. Licenciado en física, ha ejercido de periodista tanto como redactor de prensa como de director y presentador de programas científicos como Alcores, Última Frontera, El Alambique, Viva la Ciencia o Cada Mañana. En la actualidad es el director científico del Complejo de las Artes y las Ciencias, así como del Museo de Ciencias Príncipe Felipe de Valencia. Sirvan los hombros de estos gigantes para seguir haciendo difusión de la cultura científica en el presente y en el futuro. Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting. Y yo soy Óscar Huertas, CEO de Laniakea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, de comunicación científica y de comunicación institucional. Bueno, y casi el penúltimo programa, que a mí me está dando ya pena, pero bueno, nos queda todavía otro que disfrutar esta sintonía y el ponerte delante de un micro. Que oye, Exacto. Que mola cuando se emite, pero mola también cuando grabamos. La verdad que sí, y esa cita que tenemos todas las semanas tenemos que buscarnos otra excusa, yo que sé, unos vinos, unos chinchones o algo, ¿no? Porque Sí. lo que sea. Bueno, y hoy hablamos de programa. Formación. Exacto, formación importante, hacerla tanto si es formación reglada como si tú te buscas un poco las castañas para formarte, pero sí que es importante que cuando hacemos algo de forma profesional nos formemos y lo hagamos bien, lo hagamos correcto. De formarte en técnicas de cómo divulgar, cómo contar, bueno, en general. Sí, la verdad Correcto. que es imprescindible. Y bueno, y también hablamos de alguien que quiere formar a divulgadores, porque como bien nos dice uno de nuestros invitados, que esta es la segunda vez que grabamos esto, y antes lo he dicho, te lo voy a decir yo, nos dice que un físico enseña a un físico, porque lleva viendo físicos la tila de años. Pero claro, ¿quién forma un divulgador? Que estamos entrando en un campo baldío, y que luego además hay campos en los que ¿quién forma un youtuber? Si es que claro. Yo estuve aquí 4 días. ¿Quiénes son los referentes? A lo mejor no llevan más de 5 años haciendo lo que están haciendo. Entonces, bueno, pues es interesante ver también ese punto de vista. Sí, me ha resultado súper interesante. Y bueno, antes de pasar con el... Recordemos que hoy no se nos puede olvidar, lo vamos a mencionar varias veces en el podcast, pero hoy no se nos puede olvidar que este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Y ahora ¿Vamos sí. para adentro, sí. o qué? Venga, vamos a hablar de formación. Venga. Bueno, y vamos con la tertulia hablando de formación, y hoy tenemos a 3 invitados de muchísimo nivel, que seguro que quien nos escucha, si no los conoce o ha escuchado hablar de ellos, tiene un grave problema, ¿no? Primero tenemos a Joaquín Sevilla, que es catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad Pública de Navarra y director del área de Cultura y Divulgación de la propia Universidad de Navarra. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal? También tenemos a Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y presidente de la Academia de Ciencias, Artes y Letras. Muy buenas, Juan Ignacio. Hola, muy buenas. Y también tenemos a Antonio Casado de Rocha, que es investigador y director de proyección universitaria del campus de Guipúzcoa de la propia Universidad del País Vasco. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. Bueno, y los 3, si no me equivoco, codirectores del máster con el que
gracias a vuestro apoyo, pues es una realidad este podcast, ¿no? Pues sí, eso es. Formamos la comisión académica, que de alguna manera es pues el grupo que rige, que toma las decisiones de este máster, sí, de este título. Bueno, y Óscar, que a ti ya te han escuchado, pero bueno, voy a saludarte a ti también, que me parece feo estar aquí grabando y no saludarte. Muy buena, Juan, qué educado eres. Gracias. Bueno, pues empezamos por el principio. La primera pregunta que hacemos a todos los invitados, aunque ahora es fácil, la he dicho ya casi yo entera, pero situación laboral. ¿Qué situación laboral tenéis? Bueno, pues empezando en el orden que lo has dicho, pues catedrático de universidad, eso es funcionario y de un nivel bueno. Bien, bien. Juan Ignacio. Sí, yo también soy catedrático de universidad, por lo tanto funcionario de buen nivel. Y lo que pasa es que yo, bueno, y Joaquín también, y en cierto modo Antonio, yo creo que compatibilizamos al menos dos tareas, al menos dos. Una es que son estos asuntos que tienen que ver con el máster y las responsabilidades que tenemos. El caso de Joaquín, pues lo de la dirección de cultura científica, etcétera, y Joaquín y Antonio lo que ha comentado el campus, y yo, mi caso es la cátedra de cultura científica, pero luego además damos clases, o sea, damos las clases que nos toca dar pues por el hecho de que somos profesores universitarios. Uh-huh. ¿Antonio? Sí, yo también. Bueno, yo hace 10 años me estabilicé como investigador. Fui investigador Ramón y Cajal, gracias Ministerio, por hacer posible que gente que estábamos por ahí fuera pudiéramos venir en condiciones dignas. Pero en los últimos años, como mis compañeros, pues he estado bastante inmerso en tareas de gestión, además de dar clases en un máster que tenemos aquí en la Universidad del País Vasco sobre filosofía, ciencia y valores. Bueno, pues ahora sí que vamos ya con la tertulia y voy a lanzar la primera pregunta, que depende de lo que nos contestéis, esto se puede alargar más o menos. Pero sabiendo que sois profesores de un máster, coordináis un máster de cultura científica, para ser divulgador, y toda esa gente que quiera ser divulgador, la primera pregunta muy directa, ¿es necesaria y es imprescindible formación para ser divulgador o para empezar a ser divulgador? ¿O no es imprescindible? A ver, a largo plazo sí, pero para esos primeros pasos, ¿es imprescindible o no? Joaquín, hombre, yo creo que sí que hay que, o sea, a ver, hay que saber, o sea, para hacer cualquier cosa hay que saber hacerla. Y para empezar hay que saber un poco, o sea, por lo menos para que los comienzos sean dignos y razonables. Entonces, ¿de dónde obtengas esa formación o ese conocimiento? Pues, hombre, no voy a decir que solamente en este máster, que podría, ¿no? Era una ocasión muy buena para decirlo, no es verdad. Hay muchas maneras, regladas y no regladas, autodidactas y estructuradas. Pero vamos, yo creo que la formación en cualquier actividad de nivel intelectual importante y la divulgación lo es, en cualquiera de sus formatos, pues requiere una base muy sólida. Yo creo además que en este caso particular, muy sólida. Divulgar ciencia tiene al menos esas dos patas que vienen ya en el nombre. Ciencia y divulgar. Sí, entonces hay que saber un poco de cada una de las dos. Con mi pregunta, y bueno, cuando planteamos esta pregunta, íbamos más a ese científico que sabe mucha ciencia, que si necesita obligatoriamente formarse en divulgación o no es tan necesario. Evidentemente, de lo que vas a divulgar tienes que conocer, ahí no hay duda ninguna. Pero era más la parte de formarte para ser buen divulgador. Juan Ignacio. Yo no estoy seguro. Y me remito a algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las personas que yo conozco que mejor transmite como divulgador es Pedro Miguel Echenique. Transmite muy bien, o sea, es un tipo que da unas charlas impresionantes y sin embargo nunca jamás ha recibido formación de ese estilo, ¿no? Luego, por otro lado, en mi experiencia, yo cuando empecé a hacer divulgación no había recibido ninguna formación, o sea, y sin embargo he tenido siempre el convencimiento, puedo estar equivocado, de que yo 20 años antes lo hubiera hecho mucho peor. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que
Claro, lo que dice Joaquín es verdad, pero depende de lo que llames formación. Depende de qué entiendas por formación. Claro, yo me he estado formando durante todos los años que he estado trabajando en la universidad. Lo que pasa es que ha sido una formación no estructurada, no organizada. He tenido que pasar por una serie de avatares en los que he tenido que poner en práctica y he adquirido habilidades comunicativas. Yo creo que se trata de eso. Lo que pasa es que es verdad que sobre todo si empiezas y recibes una formación, eso te sirve de mucha ayuda, porque muchos errores que puedes cometer antes de llegar al punto en el que ya los dejas de cometer, pues te los vas a ahorrar, ¿no? Y ciertas habilidades las puedes desarrollar más fácilmente, y las técnicas también. O sea, yo ahora, por ejemplo, si empezara a hacer divulgación ahora con lo que sé, con lo que he aprendido y con lo que he visto hacer a otros, pues empezaría mucho mejor mucho antes. Uh-huh. ¿Antonio? Yo sigo un poco con lo que dice Juan Ignacio y os voy a dar una respuesta de filósofo. Depende de lo que entendamos por formación. Y sí creo que es necesaria, pero que no necesariamente tiene que ser un programa arreglado, pero que hacerlo ayuda notablemente. Que sea online, que sea presencial, para mí no es tan importante como que haya dos cosas. Y son dos cosas que son para mí imprescindibles para que sí haya formación. Y una es que hacer pues una titulación de estas características te va a obligar a conocer a gente que no conoces y te va a acercar a herramientas que igual en este momento no tienes. Y eso genera oportunidades. Como sabemos, a veces las oportunidades no vienen de tus amigos, sino que vienen de tus conocidos. Y en ese sentido la formación te da eso, ¿eh? Coincides con gente en el aula, en el chat, en la sesión de Zoom, ¿no? Y la otra cosa que es para mí crucial para que haya formación es que haya disciplina, una cierta disciplina que te saque de la zona de confort, porque si no siempre vamos a estar con las mismas opiniones, con los mismos amigos y repitiéndonos mutuamente las mismas cosas. El someterse a esa disciplina de un programa de formación te va a obligar a leer o a ver o a pensar sobre cosas que igual pues no anticipabas y con las que igual incluso no vas a estar de acuerdo, pero ahí es donde está el crecimiento, ahí es donde está la verdadera formación. No, yo creo que está claro que hay gente que ya viene con unas ciertas mimbres, que comunica bien, que habla bien, y yo creo que el ejemplo que ha dicho de Echenique, pero también de Ciencia, de López Nicolás o de, yo qué sé, Churso Mariño, son gente que no se ha formado específicamente, pero que tiene un don, tiene un algo que transmite y que obviamente se da muy bien. Y tú puedes traer esas mimbres de casa, pero como habéis dicho, pues también se pueden aprender y obviamente se ataja y se aprende mucho más rápido cuando tienes un programa de formación, o por lo menos decirte, mira, estas son las lecturas que te van a llevar a... Yo cuando empecé en esto de la divulgación científica, yo empecé sabiendo lo que quería ver. Yo no sabía hacerlo, claro. Yo sabía lo que quería ver. Entonces, como sabía lo que quería ver, me puse a organizar. Y yo las primeras cosas que hice en divulgación fue organizar. Llamar a expertos para que hablasen de un tema, organizar un evento con un formato que a mí me llamaba la atención, empezar a organizar charlas en una forma que a mí me parecía que era la más adecuada o que a mí me apetecía ver. Y a partir de empezar a ver a toda esta gente fue cuando yo empecé a aprender de, se hace así, se hace de esta forma. Yo creo que cuando ya llevas un tiempo comunicando y divulgando ciencia es cuando te das cuenta que dices, se podría hacer un curso de dicción, podría hacer un curso de redacción, podría hacer un curso de edición de vídeo, podría hacer Es decir, te vas dando cuenta de tus propias precariedades conforme vas haciéndolo, y en ese sentido, si te vas directamente a una formación reglada, de alguna forma la suples a priori, pero si no nos vamos dando cuenta y efectivamente la formación es necesaria. El cómo llegamos a esa formación, yo creo que efectivamente, como dice Antonio, es casi lo de menos, ¿no? También una cosa que iba a decir, los ejemplos que habéis puesto de divulgadores que lo hacen muy bien son todos ya de una cierta edad, y es que cuando ellos empezaron a divulgar, esto era baldío, o sea, esto era tocampo, no había nada. Ahora mismo hay tanta gente divulgando que ese plus sí que te lo puede dar una formación, y yo creo que ahora, y a lo mejor en aquel momento es que tampoco había formación, no sé, Juan Ignacio, cuando tú empezaste, cuando empezasteis vosotros, no creo que hubiera mucha formación en divulgadores en comunicación científica. Y también fijaros que los ejemplos, y lo mismo que ha dicho Juan Ignacio hace un momento, el ser profesor, sea de universidad o de secundaria, porque podríamos poner también algunos ejemplos que vienen de la secundaria, pues eso te ha bregado, quieras que no, el estar todos los años delante de un público teniendo que hablar. O sea, no quiere decir que todos los profesores
necesariamente acaben siendo magníficos comunicadores, porque los hay que perseveran en el error. Pero vamos, desde luego es un entorno que facilita, ¿no? Es un sitio donde tienes la oportunidad, o sea, tienes la obligación de hacerlo y entonces, pues bueno, tienes la posibilidad de ir mejorando, irte dando cuenta de tus errores, escuchar las críticas e ir mejorando. Entonces, cuando llevas ya 15 años, 20 años, 25 años dando clase, pues es probable que o algunas de las personas que han tenido ese entorno de mejora, pues igual que los Beatles, que no fueron al conservatorio, pero estuvieron ahí en Hamburgo 10.000 horas, dicen por ahí tocando, pues bueno, de alguna manera las clases previas te han permitido ese rodaje que te da los mimbes que decíamos, y sin una formación reglada, pero vamos, la has cogido on the go, ¿no? En la práctica. Uh-huh. Decías antes, Juan, que a lo mejor hace 20 años estaba todo baldío, etcétera, y sin embargo yo he empezado este podcast mencionando a Francisco Javier Novelle Secades, que murió recientemente, o a Manuel Toaria, que son gente que ya ha estado haciendo comunicación de la ciencia en televisión, en un montón de medios, escribiendo y haciendo divulgación, cuando realmente esto sí que era un secano de comunicación. Pero es que si nos vamos a antes, hasta nuestro Nobel Ramón y Cajal escribía con el seudónimo de Doctor Bacteria en un periódico para comunicar parte de lo que él estaba haciendo. Es decir, que la comunicación viene de antiguo. Sí que es verdad que quizá ahora, no sé cuál es vuestra percepción, estamos en un boom, estamos en una burbuja, si queréis llamarlo, de comunicación científica, de eventos, de divulgación, de gente que se dedica a esto, lo cual es bueno y malo en algunos aspectos, pero desde luego yo creo que eminentemente es bueno. Y creo que además nos ha pillado muy bien que tengamos a gente especializada en comunicación científica en este momento, en la pandemia. Porque yo me he alegrado muchísimo de tener a ciertas personas con mucho criterio hablando en televisión, cosas que son realmente ciertas y muy necesarias. No sé cuál es vuestra percepción. A ver, si nos retrotraemos lo suficiente hacia atrás, Galileo también hacía divulgación científica. Correcto. Porque, y Darwin. Pero Galileo es anterior, o sea que... Correcto. Porque utilizaba además, utilizaba incluso técnicas narrativas, pues como el diálogo, ¿no? O sea, que eran claramente divulgativas y que tenían ese propósito además, ¿no? Por lo tanto, yo creo que siempre que ha habido producción científica, o prácticamente siempre ha habido también comunicación de la ciencia. Lo que pasa es que pasa un poco como todo, ¿no? Ahora la comunicación es una herramienta fundamental en las sociedades contemporáneas y cumple un papel muy, muy importante. Entonces, también en lo que se refiere al conocimiento científico, ¿no? O sea, que de alguna manera los cambios... El cambio ha consistido sobre todo en el hecho de que la comunicación como tal haya adquirido más importancia. No tanto la comunicación científica, lo que ocurre es que la comunicación científica también, pero por el simple hecho de que cada vez más todos sabemos que lo que no está en el espacio público no existe. Sí. Y entonces eso cada vez está más claro y por lo tanto si el mundo de la ciencia quiere estar en el espacio público tiene que comunicar. En relación con lo que dices de la pandemia, hay parte de... Vamos a ver, hay parte en lo que estoy de acuerdo contigo, pero también hay parte en lo que no estoy de acuerdo. La pandemia genera una situación muy complicada y muy complicada para analizarla y valorar lo que ha ocurrido precisamente en relación con la comunicación, ¿no? Yo creo que sí es verdad que ha habido comunicadores que han hecho un trabajo excelente, pero también creo que ha habido una cacofonía tremenda. Sí, la cacofonía ha generado problemas. Sí. El hecho simplemente, por ejemplo, de que haya habido agrias polémicas entre divulgadores o entre divulgadoras en relación con ciertos asuntos, ciertos aspectos, creo que no le ha hecho ningún favor a la aceptación social de las medidas que había que tomar, por ejemplo. Pero claro, en una situación como la que hemos vivido, en la que el único tema realmente interesante era ese, era mejor eso
que dejarlo en manos de los, en fin, de algunos periodistas amarillos, vamos a decir, ¿no? O no sé, habría que decir amarillos o marrones o algo, no sé, que se apuntan a un bombardeo, ¿no? Que los ha habido. Pero, y por lo tanto había que estar ahí, ¿no? Ha habido programas de radio y de televisión que han intentado contar con buenos profesionales y eso ha sido muy loable y lo han hecho muy bien, pero ha habido programas de radio y televisión que han hecho, bueno, que no han contado con buenos profesionales y ha habido problemas. Que haya habido buenos divulgadores, ya digo, o muchos divulgadores o comunicadores, transmitiendo información valiosa ha podido ser importante, pero también ha habido los problemas que he dicho de cacofonía, que la ha habido y seguro, que ha generado problemas. Y bueno, luego ha habido también muchos espontáneos, ¿no? Ha habido muchos espontáneos, ha habido gente... Cuando hay público aparecen espontáneos, sí. Eso es así. Sí. Y que sin ninguna mediación han saltado a la arena y han empezado a hacer comunicación. Y en el caso de los espontáneos, además, ha habido algunos espontáneos que han sido dañinos. Yo tengo en la cabeza en concreto un ejemplo, pero no es el único, no quiero abundar mucho en ello, pero el del que era el decano del Colegio de Biólogos de Euskadi, por ejemplo, que tremendo. Publicó un documento muy peligroso, ¿no? Pero no ha sido el único, ¿eh? O sea, ha habido más casos de estos, de gente que dice saber, cree saber, sabe algo, y como decía el insigne Pepe Cervera, en un artículo que publicó en El Cuaderno, que era el peligro de saber solo un poco, pues pueden hacer mucho daño, porque el que sabe solo un poco normalmente cree saber mucho y habla con la autoridad que él se atribuye a sí mismo, por eso que cree saber, y las prepara gordas, ¿no? O sea que, vaya, digamos que desde mi punto de vista ha habido un poco de todo. Antonio, que levantas la mano. Sí, yo no sé si por disentir, pero mi perspectiva es un poco distinta a la de Joaquín y Juan Ignacio, que son pues un biólogo y un físico. Yo vengo de humanidades, he estudiado filosofía y creo que veo esto un poco más desde la periferia, tal vez, no desde el centro de la acción. A mí sí me parece que en los últimos 5 o 10 años sí que ha habido una cierta explosión. Bueno, en eso yo creo que estamos de acuerdo. Habría que valorar, pero que sí que han cambiado cosas de manera cualitativa. Hay nuevos hábitos de consumo. O sea, yo me estoy fijando no tanto en la ciencia, sino más bien en los receptores. Hay nuevos públicos, nuevos canales de transmisión, y eso creo que está cambiando las reglas del juego. O sea, que estamos efectivamente en un momento de transformación y la pandemia no ha hecho sino, de alguna manera, exacerbar algunas tendencias que ya estaban viéndose en los últimos años. Yo, como muchos de vosotros, pues yo crecí en un tiempo en el que había que leer investigación y ciencia y veíamos Cosmos. Entonces, de ahí a esta parte ha cambiado mucho las cosas, ¿no? ¿Y en qué ha cambiado? Bueno, lo sabéis mejor que yo, pero la divulgación y la comunicación científica ahora es transmedia y también se ha espectacularizado para lo bueno y para lo malo. Y bueno, yo no creo que todo sea malo. Realmente que la divulgación y la comunicación científica se convierta en una cultura en la cual te encuentras con la gente de la manera que sea, que se convierta en una manera de socializar también y que salga de los campus y las revistas más o menos especializadas para convertirse en algo de consumo masivo, para mí es muy importante a la hora de democratizar el acceso al conocimiento. Totalmente. Vale, por reconducir un poquito, para volver otra vez al tema de la formación, que creo que está súper interesante lo que hemos hablado, pero voy a insistir en alguna pregunta de formación. ¿Qué nivel de estudios ahora mismo los comunicadores porque vosotros tenéis acceso a mucha gente que está formándose y conocéis a muchísimos divulgadores en España, los tres? ¿Cuál es el nivel de estudios que tienen estos divulgadores? Por un lado, la mayoría vienen de carreras científicas
y se convierten en divulgadores, o vienen de otras carreras, por ejemplo, de edición, porque cuando hablamos de divulgación científica, comunicación, no hablamos solo del que se pone delante de una pantalla, hablamos del que hace un guión, hablamos del que monta un vídeo, del que hace una ilustración, o sea, que no es solo el que se pone delante de una pantalla, que parece que hasta ahora solo hemos hablado de esa gente. ¿Qué perfil de gente llega en cuanto a tipo de estudio y en cuanto a nivel de estudios? ¿Vale? Solo carreras máster, doctorados. Vale, sé que hay de todo, pero ¿qué diríais vosotros? ¿Qué es lo que más os encontráis? O incluso gente que no tiene prácticamente formación ninguna, una carrera ya trancas, pero que son divulgadores muy buenos. ¿Qué nivel os encontráis y qué conocéis, tanto de llegar al máster como de que lo que vosotros conozcáis? Pues yo creo que en general, o sea, hay perfiles muy variados, como decíamos, hay los dos caminos famosos y sobre los que hay ríos de tinta y podríamos rellenar muchos más, del científico que se va hacia la comunicación o del comunicador que se va hacia la ciencia, o sea, que viene más de las humanidades y juntar las letras y entonces pues elige esos temas para especializarse, la del científico que esa otra manera, y todas las intermedias. Desde luego yo creo que por debajo, en general, profesionales, por debajo del nivel de una carrera no hay. O sea que, y generalmente un poquito más. Por decirlo, porque sí que hay un perfil ahí muy curioso, sí que hay personas que llegan a un nivel de conocimiento de un campo pequeñito desde los no estudios, ¿no? Desde el mundo laboral, sorprendente, que son los ultra aficionados a cosas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la astronomía hay astrónomos aficionados que nunca estudiaron la carrera, que se pusieron a estudiar de jóvenes y que llegan a unos niveles de dominio de algún aspecto de la cosmología o de lo que sea, verdaderamente espectaculares. Y he conocido también pues ornitólogos, o sea, especialistas, aficionados a algún campo que su afición les lleva, sin haber estudiado, a ser grandes conocedores del tema. Pero normalmente les da miedo, tal, y pocos de esos, me viene a la cabeza solo una persona, pero vamos, es muy casual, ¿no? Llegan luego a atreverse a divulgar y a ser comunicadores de esa afición. O sea que, digamos que los comunicadores que de verdad ejercen, yo creo que tienen un nivel formativo alto, o sea, mínimo de una carrera y casi siempre un máster por lo menos, y luego sí, perfiles muy variados, ¿no? De todos los colores. Antonio, que levantas la mano. Sí, como dice Joaquín, al menos en nuestro máster los perfiles son muy variados. Y eso para nosotros fue una sorpresa, porque inicialmente en el diseño habíamos pensado en que nuestro público objetivo iban a ser docentes de primaria, de secundaria, de universidad que querían iniciarse en este mundo. Pero no, tenemos más mujeres que hombres y con situaciones desde pues, desempleo, pero también personas que ya trabajan en comunicación, personas que ya trabajan en laboratorios, personas que son autónomos, un perfil muy, muy heterogéneo. No sé si Juan Ignacio quiere añadir algo más. No, porque yo no estoy tan al tanto de los perfiles. Y por otro lado, en relación con lo que veo a mí, pues yo veo esa heterogeneidad a la que aludís vosotros. Realmente no tengo nada más que añadir. En el caso de la gente que son investigadores, que están haciendo investigación, que dan docencia, etcétera, pero que muchos de ellos se quieren animar a hacer comunicación y de hecho algunos se ven obligados a hacerlo porque los proyectos europeos te obligan a hacerlo. Por lo menos tienen que hacer comunicación del proyecto, no quiere decir que lo tengan que hacer ellos obligatorio, pero sí que de alguna forma hay muchos investigadores que se animan a hacer comunicación y de hecho se lo pedimos, los que trabajamos en unidades de cultura científica, los que organizamos eventos, muchas veces dice, oye, tú sabes mucho de este tema, por favor vente y cuéntamelo en un evento. ¿Qué formación le recomendaríais a esa gente que a priori son investigadores, les puede gustar más o menos la divulgación, pero no van a vivir de ella? Es decir, simplemente se ven abocados a hacerla porque su profesión les invita, les tira un poco a hacerlo. ¿Qué formación deberían de recibir o deberían de buscar? Yo creo que lo que no deberían hacer es eso. Yo estoy de acuerdo. Creo que lo que deberían hacer con el dinero del proyecto es contratar una empresa que sepa hacer eso. Salvo que lo tengan muy claro, ¿eh? Uh-huh. Si tienen muy claro que les va el rollo, que les va la marcha, que les gusta comunicar, que son showmen, showwomen,
Entonces sí, pero si no, es que no le veo sentido. O sea, hacer una cosa para la que no has nacido, para la que no te has formado. Ahora, ¿que te interesa, que te va a la marcha? Bueno, si te va a la marcha, sí, claro, pero bueno, ¿qué formación? Pues que se apunten al máster, joder. Claro. Que es el bueno. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan Ignacio. Sobre todo, Óscar, tú y yo nos dedicamos a esto con nuestras empresas, o sea que más nos vale que contraten a empresas que hagan la divulgación, más que la hagan ellos solos, por lo que nos viene encima a nosotros para comer. Por eso... A ver, es que yo creo que hay que diferenciar una cosa. Hay que diferenciar el que los investigadores, en la medida de lo posible, estén dispuestos a colaborar con un medio de comunicación que les llama, que les pregunta, que una empresa de comunicación que solicita su concurso para una situación concreta o algo concreto, de lo que es hacer la comunicación de un proyecto, o la comunicación de una disciplina, o la comunicación, divulgación en un área, ¿no? De una forma profesional o semiprofesional. Yo creo que la gente que investiga, el personal investigador, lo que tiene que hacer básicamente es eso, es investigar. Porque no lo va a hacer también como una empresa o como una unidad de comunicación en una universidad, por ejemplo, ¿no? Que están específicamente para eso, o sea, que su existencia es esa, ¿no? Es la razón de ser, ¿no? Me parece a mí, ¿eh? Sí, yo en algún momento he dicho que efectivamente tienen que existir unidades de cultura científica, tienen que existir personas dedicadas a la comunicación, tiene que haber un engranaje de gente especializada en hacerlo, y desde luego opino que todos o la gran mayoría de los proyectos tienen que ser comunicados. ¿Lo tiene que hacer el investigador? Yo creo que no. Yo creo que tiene que tener la posibilidad de recurrir a su unidad de comunicación, a su unidad de cultura científica o a contratar una empresa para poder hacerlo. Lo digo porque muchas veces se reclama que cuente en el currículum de los investigadores la actividad de divulgación, y a veces yo creo que es contraproducente, porque cuando empieza a contar de verdad, igual nos vamos a encontrar con que mucha gente va a querer hacerlo solo porque cuenta y no porque considera que es necesario. Pero bueno, Joaquín, ¿habías pedido la palabra? Sí, bueno, no sé. Sí. Yo es que por matizar un poquito más. O sea, claro que la comunicación más formal de un proyecto o una comunicación más abierta, que busque un público más grande y más espectacular en algún sentido, pues yo también creo que profesionalizarla es importante. Ya está siendo profesionalizada, o sea, ¿no? Han aparecido empresas como las vuestras y algunas otras que podemos decir, y las UCCs en los últimos 10 años. Esta época que comentaba antes Antonio también, ¿no? De crecimiento de la comunicación científica en general. Pero yo sí que le recomendaría, y de hecho, como tengo una asignatura a estudiantes de doctorado en la asignatura, se lo recomiendo formalmente, incluso practican ello, que mejoren habilidades comunicativas, escritas y orales. O sea, creo que un investigador en cualquier rama, en cualquier situación, no tiene por qué ser un monologuista estupendo, muy humoroso, o ser capaz de editar vídeo, porque vete tú a saber, a lo mejor le viene bien o no. Pero cualquier persona o sea, la ciencia en sí misma tiene una parte de ser comunicada. A profesionales, sobre todo, o sea, si tú no eres capaz de escribir un artículo científico, no vas a ningún lado, por mucho que en el laboratorio te haya salido el experimento maravilloso. O sea, que comunicar tienes que hacerlo, es parte de la actividad. Una parte muy importante es la comunicación profesional, que es una de las asignaturas del máster, que justo la asignatura que doy yo, ¿no? La que tiene que ver con los artículos y estas cosas, pero también una comunicación a no profesionales, que no quiere decir que tú tengas, o sea, no profesionales de la ciencia, quiero decir, ¿no? O sea, público en general, que no tiene por qué tener grandes conocimientos. Que no, ahí no tienes que sustituir con ello a tu gabinete, ¿no? A la UCC de tu universidad o de tu centro de investigación o lo que sea. A lo mejor no tienes que escribir tan bien la noticia como para un medio de comunicación, etcétera. Pero sí que ponerte en ese registro, ser capaz de hablar con personas que no saben tanto como tú. O sea, yo creo que una persona que es incapaz de contar su línea de investigación, no voy a decir su proyecto europeo o el último resultado que acaba de sacar. A lo mejor necesita mucho rato, pero su línea, la importancia social que tiene, que es incapaz de contarla, es que incluso le va a ser difícil hablar con el profesional de la UCC. Y yo creo que eso es un perfil que leía unos tweets a Juan Ignacio hace unos días que coincido plenamente,
que puede ser muy gran científico, pero un enorme inculto en cuanto a cultura científica. Entonces yo creo que la cultura científica mínima de un profesional de la investigación incluye unas habilidades comunicativas mínimas, al menos de las herramientas básicas de la comunicación, que son hablar y escribir. Entonces, pues yo eso sí que creo que hay que trabajarlo e incluso recibir un poquito de formación específica en cómo hablar en público mejor y cómo escribir mejor. Porque incluso los proyectos que se piden para que te lo financien, o si estás pidiendo inversores, si es que te montas un spin-off o lo que sea, vas a tener que comunicar y vas a tener que ser tú el que eres el que lo ha hecho. Nadie mejor que tú para explicarlo, pero tienes que explicarlo bien, efectivamente. Sí. Antonio. Juan. Yo solo quisiera añadir que, y completamente de acuerdo con lo que dice Joaquín, de que la actividad científica ya de por sí es comunicativa, pero a veces pecamos de soberbia y pensamos que, bueno, precisamente porque allá participamos en congresos o escribimos papers, ya somos comunicadores, y no es así. Esas habilidades hay que trabajarlas y hay que trabajarlas desde el principio del proyecto. Uno de los errores que yo creo que he cometido es pensar que, bueno, primero hacemos la ciencia, hacemos el proyecto y luego ya lo vamos a contar, ¿no? Y es una razón para integrar en el equipo a gente que con responsabilidades sobre la comunicación y la divulgación. No lo podemos hacer todo al mismo tiempo. Entonces, desde el día 1 del proyecto, yo creo que haya gente que tenga claro que su tarea es contar el proyecto a la sociedad y al resto del sistema científico. Eso es importante. Eso hay que presupuestarlo, hay que anticiparlo y hay que planificarlo. Y no es algo que yo crea que yo al menos he tenido que aprenderlo de hard way. No es algo que me lo hayan enseñado. Pues aquí, Óscar, esto es verdad que este programa, si estás escuchando hasta este punto, tú estás escuchando y escuchas esto, ya sabes, puedes dedicarte a hacer estas cosas para investigadores, pero no lo compartas el programa porque otra gente lo va a escuchar y va a decir, yo también puedo dedicarme a eso. Así que cuando el programa se llama No cuentes esto, por algo será. Un detalle, otra pregunta que creo que es ahondando un pelín en este tema. ¿Consideráis que creo que Joaquín ya lo has dejado caer un poquito, habría que darle este máster, no sería tanto como un máster, pero cursos específicos a los investigadores? Yo empecé haciendo curso de comunicación científica, el primero que yo hice. Estábamos los dos perfiles, gente que queríamos salirnos, entre comillas, de la ciencia para dedicarnos a ayudar a investigadores a divulgar, y luego había investigadores que simplemente lo que querían en un cursito de 20 horas intensivo era qué herramientas he de divulgar simplemente por conocerlas, para luego saber a quién tengo que acudir. Y a mí me sorprendió porque había varios investigadores que iban a eso. Y de hecho, actualmente uno de los contratos que tengo es con uno de esos investigadores que hablamos allí. Él era el investigador, me conoció allí. La importancia, ¿no?, que ya hablaba también Antonio antes, de estos, no sabes dónde vas a conocer a la gente que te va a dar trabajo. ¿Cómo veis de importante esta formación? Vosotros de las unidades de cultura científica, además, favorecéis que los investigadores adquieran esas habilidades. No sé, ¿qué opinión tenéis sobre esto? Yo, como me has nombrado, y por empezar, que yo creo que sí. Las escuelas de doctorado, porque los investigadores empiezan a ser investigadores con el doctorado, ¿no? Y es la parte en la que, por un lado, haces investigación y por otro estás aprendiendo a hacerla, ¿no? Ese es el sentido que tiene. Y con la última reforma, ya de hace unos años, se han creado las escuelas de doctorado y demás para darle una pensada más profunda al tema de la formación, de cómo se aprende. Yo creo que en general todas las escuelas de doctorado, y la de mi universidad, lo sé seguro, sí que tienen esa preocupación y ofrecen justo lo que tú decías, píldoras. O sea, una formación no de máster, por eso, porque claro, tú lo que estás aprendiendo es a investigar. Entonces, lo que pasa es que igual que tienes que aprender diferentes técnicas dependiendo de la tesis que estés haciendo, ¿no? De si eres biólogo, físico, no tal, a pipetear, en fin, las historias que sea de tu campo, un poco de comunicación de determinados aspectos, de oratoria, de redacción, tal, se hacen píldoras y la gente va y son efectivas y ganas, como decía Juan Ignacio antes. Esto seguramente lo acabas aprendiendo, aunque no te lo enseñen formalmente, pero la formación reglada, aunque sea en píldoras, acorta tiempos y hace que evites errores. Entonces, pues algo ayuda, claro. Juan Ignacio.
Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín. Sí. Sin más. Pues... De acuerdo. Estábamos hablando todo el rato de divulgadores o investigadores que reciben formación para hacer una mejor comunicación, pero nos vamos ahora al otro punto. ¿Quién da esa formación? ¿Son formadores? ¿Son otros investigadores? ¿Son otros divulgadores que ya han aprendido a base de palos? ¿Qué perfil tenéis, por ejemplo, entre los profesores? ¿O qué perfil recomendáis de lo que se puede aprender mucho? A ver, ¿quién se anima? Voy a introducir un perfil que hasta ahora no ha salido, y es la gente... ¿Sí se oye? Sí. Solo quería añadir que hay gente que entra a formarse porque disfruta formándose, porque el saber nos da placer, porque tienen curiosidad y tal vez estén en un momento vital en el que pueden dedicarle 1 año, 6 meses a aprender algo que les apasiona o que notan que les entusiasma, ¿no? En filosofía tenemos a mucha gente así y no tenemos problemas de falta de gente. O sea que tampoco caigamos en el error de instrumentalizarlo todo. O sea, quiero A porque en el fondo lo que quiero es B, y está muy bien buscar la profesionalización y la monetarización, pero no olvidemos que muchísima gente entra en esto porque disfruta aprendiendo. Lo que pasa, Antonio, que eso en física y en biología pasa menos, también te digo. Bueno, vamos a ver. Pero no tampoco, ¿eh? Esto que dice Antonio, voy a hacer una cosa que no se debe hacer. Yo formo parte de ese grupo al que se refiere Antonio, por ejemplo. Me explico. Y Antonio sabe por qué lo digo. Yo cuando llevaba un par de años o 3 dirigiendo la cátedra, me dio el barrunto de hacer una tesis en el departamento de Antonio. De hecho, realmente casi nos conocimos así. No es exactamente así, pero casi nos conocimos así. Digo que no fue exactamente así porque él no me dio a mi clase, pero tuvimos relación también que tuvo que ver con eso. A mí de repente me dio el barrunto de que quería hacer una tesis en historia, la ciencia, algo parecido a eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces hablé con ellos, no con él específicamente, pero vamos, hablé con un compañero suyo, y me impuso una dura penitencia, ¿no? Que consistió en estudiar, en cursar y superar una serie de asignaturas del máster Filosofía, Ciencia y Valores. La razón por la que yo quise hacer aquella tesis no tenía nada que ver ni con mi profesión, ni con cuestiones... No, tenía curiosidad, también me dio por ahí porque me había entrado el gusanillo de la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, y entonces la persona que estaba al cargo de esto me dijo, bueno, pues tienes que hacer estas asignaturas. Y al principio me pareció una imposición un poco injustificada, porque yo ya había hecho un doctorado y por lo tanto ya sabía cómo se investigaba, ¿no? Y sin embargo empecé a ir a clase y la verdad es que me lo pasé fenomenal, me lo pasé muy bien. Estuve yendo durante un curso de Bilbao a San Sebastián 2 o 3 días a la semana a cursar aquellas asignaturas y luego tuve que hacer algunos trabajos. Llegué a discutir agriamente con algún profesor porque no me gustó, en fin, cómo valoró algunos de los trabajos que hice, pero finalmente la conclusión que saqué después de hacer realmente era medio máster lo que hice. Es que era fabuloso tener la oportunidad de estudiar a ese nivel 30 años después de haber acabado la carrera, ¿no? O de haber leído la tesis. Porque la manera como afrontas una cosa de esas no tiene nada que ver. Aprendí muchísimo, me dio mucho criterio, por comparación con el que tenía antes. Seguramente si acabara el máster de una puñetera vez, pues tendría todavía más, pero ya no me lo puedo permitir porque no tengo tiempo. Y sí creo, por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, de que hay un perfil de personas que finalmente hacen esas cosas no porque tengan ninguna obligación, sino porque disfrutan y bueno, es un público concreto que tenemos para este tipo de cosas también. Sin duda. Totalmente. Pero toda esta conversación se nos ha salido de la pregunta porque era justo a propósito del profesorado, ¿no? Que era lo que... Sí, pero creo que venía de... Creo que ha hecho bien Antonio en sacarlo porque era previo a saltar a esta pregunta ya del profesorado, así que creo que ha hecho bien Antonio. No, está muy bien, yo no voy a insistir más, pero soy muy fan también del conocimiento por disfrute, ¿eh? Eso solo faltaría. Volviendo a la pregunta, recuerdo eso. ¿Cómo se llega a ser formador? ¿Quién es el perfil que está detrás de la gente que está formando? Pues
yo voy a utilizar el máster de cultura científica, ¿no? que dirigimos como ejemplo, porque ya nos costó darle vueltas al asunto. Y en realidad el profesorado que hemos buscado, o sea, es como un cuadro impresionista. O sea, está muy fragmentado y cada pincelada la da el especialista en ese pincel. Pues bueno, pues buscando gente que sepa mucho. Lo que pasa es que como no llevamos muchos años de tradición, pues dices, ¿quién va a dar clase de física? Pues un físico. Y ya sé quién lo enseñó, pues otro físico. Y como la física lleva pues no sé cuántos cientos de años como una disciplina bien establecida, pues no hay dificultad. Pero ¿quién es un periodista científico? ¿Qué título? ¿Dónde aprendió? Tal, ¿no? ¿Quién es el periodista científico o la periodista científica que te va... Pues bueno, tienes que buscar un poco que se haya hecho en la historia. Pero bueno, el caso es que uno sí que puede identificar esos referentes y buscarte pues la gente que mejor haga eso de lo que quieres conseguir formación. Óscar. ¿Vale? Bueno. No, yo iba a preguntar, porque yo creo que los mejores ejemplos, los más originales o los más impactantes, los que más veces se han reproducido, son muchas veces aquellos actos de divulgación que vienen de la unión de dos áreas totalmente distintas. Y me remito, por ejemplo, a las charlas con cuadros que nos dio, vosotros sabéis de lo que estoy hablando, de Briones, efectivamente, donde cogió el arte y casi la poesía de la que él hace gala, junto con la astrofísica o con el origen de la vida y con las moléculas, y nos dio una charla maravillosa. Pero me voy también a otros formatos como los que ya conocemos, de quien une en una copla o en una astrocopla y te explica el origen de las galaxias, etcétera. Me refiero a los nuevos formatos, a los nuevos canales, y a cómo esos formatos a veces surgen pues de alguien que tiene una formación en un campo, pero que tiene una afición muy grande o formación además en otro ámbito totalmente distinta, y de repente de ahí surgen cosas que me parecen maravillosas. Yo creo que un ejemplo más de esto que estamos hablando, de alguien que independientemente de su formación o de su trabajo, pues por el disfrute, por el goce de aprender otra cosa, se dedica a otra cosa y de repente salen estos productos maravillosos. ¿Y eso? A mí me parece valioso, no sé cómo lo veis vosotros. Iba a decir yo más, eso no se enseña en un máster, eso tienes que ser un crack para hacerlo. Sí, pero también se puede aprender si el máster en el que te formas es, pues, como ha dicho Joaquín, ¿no? Pues él lo ha comparado con un cuadro, yo lo comparo con una fiesta, ¿no? Para que una fiesta sea divertida tiene que haber gente muy distinta. Si ya conoces a todo el mundo, pues igual te aburres un poco, ¿no? Y como ha dicho Óscar, poniendo en contacto, pues, compañeros de cama inesperados, ¿no? Por ejemplo, en nuestro máster, el programa lo tenéis en scientia.eus, scientia como en latín, pues fíjate, hemos ido a buscar una palabra en latín y no por casualidad, porque por ejemplo en nuestro máster, quienes lo hacen completo en 2 años, hay que estudiar historia de la ciencia. Y no solo historia de la ciencia en Europa, sino que hay muchísima historia de la ciencia en América o en Oriente que para nosotros es desconocida, y hay muchísimas cosas. Y en ese sentido... pues bueno, nos abre la mente y nos saca de nuestro contexto familiar. ¿Algo más que puntualizar aquí? Yo de los nuevos formatos, que os voy a decir, yo soy muy fan. De hecho, no sé si habéis visto una serie que se llama Ciencia y Misterio, os la recomiendo. Una web serie que han hecho unos jovencitos que acaban de salir. Intentando poner ficción, ¿no? Hacer una versión de serie de Netflix de juguete en web y metiendo contenidos de divulgación. Pues bueno, esas cosas hay que probar, pero en realidad yo creo que esto es la guinda del pastel, o la sal y la pimienta. O sea, en realidad, pues bueno, la astrocopla pues está fenomenal para cerrar un congreso, para tal, pero pensar que puede uno basar un programa de comunicación de un centro o algo en este tipo de cosas, vamos a astrocopla o webserie o tal. Entonces, está muy bien, es fantástico que haya especialistas en eso, o sea, que se vayan, ¿no? Que empiece un poco de broma, pero que se vayan especializando y que se amplíe y que se genere pues variantes de lo mismo. En la pandemia ha habido media docena, ¿no? del corazón ese
que le han dado en llamar también divulgación mamarracha, muy graciosos. Pues todo esto es maravilloso, pero bueno, no dejan de ser exploraciones, refinamientos. A fin de cuentas, la comunicación a grandes públicos pues sigue estando en la televisión, en la radio y en el texto, escrito por unas u otras vías. ¿No? Esos son donde tienes audiencias verdaderamente importantes y donde llegas a personas que no sabían de eso. Porque yo creo que los que disfrutamos de la astrocopla ya sabes lo que te vas a encontrar. O sea, es un poco endogámico, que es una cosa que se le ha criticado mucho al mundo de la divulgación también, que es muy endogámico. Muchas veces estás haciendo determinadas acciones de comunicación para que otros comunicadores digan lo bien que lo haces, más que para llegar a públicos que no hubieran conocido esos contenidos si tú no haces esa acción, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que cuando nos siguen acusando de la divulgación científica endogámica, yo digo, bueno, endogamia, un Euskalduna con 2.500 personas lleno, endogamia, una noche de investigadores con 15.000 personas en los stands, endogamia, un órbita laica con un ser bastante apreciable, ahora que lo han puesto en un horario que es un horario normal. Es decir, yo creo que ya ha pasado de ser endogámica y ya yo creo que nos podemos quitar un poco ese traje, ¿no? Sí. Bueno, sí, todo esto es verdad, pero con lo que estáis diciendo y la combinación de géneros, ¿no? Esta mezcla. Pero también yo creo que no hay que perder de vista que al final también hay de fondo una serie de... Bueno, hay una gran cantidad de divulgación que esencialmente se basa en la capacidad para contar buenas historias. Y esas buenas historias se pueden contar en la tele, en la radio, por escrito, como ha dicho Joaquín. Y yo creo que ese es el núcleo esencial de la historia, ¿no? Es contar buenas historias. Voy a poner un ejemplo. Yo soy muy fan de José Ramón Alonso, por ejemplo. José Ramón Alonso es un divulgador que no recurre a ningún artificio. Y cuando digo artificio, que no se entienda peyorativamente el recurso a otro tipo de herramientas, ojo, simplemente que se pone allí delante de la gente, como mucho con unas imágenes detrás, y te cuenta una historia que te tiene cautivo durante el tiempo que está hablando. Da igual que sean 10 minutos, 20 minutos o 40 minutos, ¿no? O como que siempre se me olvida cómo se llama, el que escribe me gusta mucho, el que escribe en ABC ahora. En La Razón, perdón. En La Razón. Ignacio Crespo. Ignacio Crespo. Que lo hemos tenido en 2 programas de esta temporada. Escribe unas cosas cojonudas, o sea, pero muy buenas. Punto, es eso, o sea, es escribir una buena historia, ¿no? O sea, yo creo que esa es la esencia, el núcleo, lo importante. Luego, si eres capaz de combinar formatos de manera que puedes, introducir una variedad que siempre es saludable, pues está muy bien. Y yo también yo pienso que otra de las cosas que da muy buen resultado también es una especie de combinación, pero es una combinación un poco diferente, es el compatibilizar actos de divulgación en varios soportes a la vez. No en el mismo tiempo, ¿no? Sino pueden ser incluso asíncronos. Tú puedes desarrollar un tema por escrito en diferentes unidades y preparar unos productos audiovisuales que van a estar relacionados con esos temas, que le van a dar un respaldo. Uh-huh. Y pues unos vídeos, por ejemplo. Nosotros hemos hecho ahora una cosa en este año, hemos hecho en Bilbao una cosa. Yo creo que ha sido una cosa que nos ha dado muy buen resultado, que empieza por unas infografías en el metro de Bilbao, 10 infografías en el metro de Bilbao, hablando de la ciencia que hay alrededor de la ría de Bilbao. Luego hay unos artículos en nuestros medios que desarrollan ya esas ideas, las ideas que se presentan en las infografías, las desarrollan por escrito contando la sustancia que hay allí. Y luego hay unos vídeos que se difunden en la red que son de enganche para recabar la atención de gente que de otra manera no hubiera llegado, ¿no? Estamos hablando de 3 productos distintos, 3 soportes diferentes relacionados entre sí, interactuando los 3, y cada uno de ellos llegando a públicos levemente diferentes o algo diferentes, ¿no? De manera que abarcas mucho más. Pero en el fondo, la sustancia que tienes en el fondo de todo ello son
buenas historias. Yo creo que si tienes buenas historias tienes algo que contar y por lo tanto vas a ser efectivo. Si no, pues no tanto. Por mucho técnica, artificio, combinación que hagas. Y otra cosa, no, pero en la ciencia hay buenas historias a patadas, es decir, hay muchas, yo creo que si hay algo que genere buenas y grandes historias es la historia de la ciencia y la ciencia per se. Pues bueno, joder, es que para esto hacíamos este programa, Óscar, para aprender estas maravillas. Para esto montamos este programa, ¿no? Y yo creo que, llegada a la tertulia, yo creo que hemos cerrado nuestra parte. Yo creo que con las últimas intervenciones, esta de Joaquín, como de Juan Ignacio, creo que es el momento de pasar a las preguntas cortas, ¿no? Óscar. Yo creo que sí, si queréis añadir algo más. De estos temas que me gustan estaría hablando horas, pero hay que cortar en algún momento. Es comprensible. Pues vamos a las preguntas cortas. Bueno, preguntas cortas, preguntas rápidas, ya todos los oyentes saben cuáles son, y si no las sabes es que no has escuchado nuestro programa bastante, así que ves escuchándote los antiguos. Venga, Antonio, vamos a empezar contigo con la primera pregunta. La respondéis todo, pero que llevamos más tiempo sin escucharte, así que la primera para ti. Una herramienta, aplicación o programa sin el que no podrías vivir profesionalmente. Pues Twitter. Twitter. No soy muy original. Sí, si eres original porque no lo ha dicho nadie. ¿Vale? Joaquín. Yo voy a decir los blogs, porque tengo, aparte del blog personal, luego los uso en docencia, tendré fácil, ahora mismo activos, 50 blogs. Madre mía, qué bueno. Pero activos te refieres que los lees. No, porque en cada asignatura que doy y cada edición de la asignatura, pues tiene un blog. Entonces, vale. Tengo blogs, libro de texto de la asignatura tal, donde tengo los contenidos. Y la edición de esta asignatura, pues es otro. Entonces, la edición del año pasado todavía no lo tengo cerrado porque hay gente que todavía va a consultar. Entonces, igual me he pasado. En vez de 50 son 25, pero muchos. Vale. ¿Y Ignacio? Pues no sé. No tengo una respuesta porque diría lo mismo que han dicho Antonio y Joaquín. A ver, asumo que estamos hablando de divulgación, ¿no? De cualquier aspecto. Aquí nos han recomendado, yo recomendé en el primer programa una herramienta de un planificador de tareas, que para mí es imprescindible. Sin eso no puedo vivir profesionalmente, sin una sana. Oye, que cualquier herramienta. No tengo una respuesta, sinceramente. Esto me pasa mucho, O sea, no pasa nada. Bueno, no tiene herramienta, pero yo creo que la herramienta que más utiliza Iñaco es la de su escritura y la de su pensamiento, porque yo de verdad que cada vez que Ignacio escribe en Twitter algo, yo lo leo con mucha atención, créeme. Sí, pero la herramienta no es esa, la herramienta es Twitter o es el blog, no sé, o sea, es que es... Para mí, vamos a ver, es que el problema es que para mí forman una unidad funcional, ¿no? Twitter y los blogs en los que escribo. Entonces, los combino para difundir las ideas que tengo o las lecturas que hago. Todo se reduce a eso. Vale. Venga, siguiente pregunta es ¿cuánto cobráis y de dónde vienen vuestros ingresos? Siendo profesor de universidad, yo creo que más o menos viene claro, pero no sé si tenéis otra actividad aparte de esa. Si no queréis contestar, no tenéis que contestar. A ver, catedrático de universidad es una cosa que tiene unos sueldos que están en el BOE y que también, por ahorrarle a la gente que no tenga que ir a buscarlo, pues son 3.000 y pico y bastante pico euros al mes. Y es un puesto de funcionario. Hay una manera de cobrar, el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, que te permite cobrar por otras actividades un poquito más, pero bueno, salvo que te dediques mucho a otras cosas, pues bueno, sustancialmente es eso. Y al menos en mi caso yo considero que la divulgación que hago es parte de mi trabajo. Por eso siempre insisto en poner la universidad detrás, es parte de la visibilidad y de product placement, como lo quieras llamar, de la universidad, lo considero parte de mi trabajo y procuro no cobrar, o si hay que cobrar para que también la gente se acostumbre a pagar por ello, lo cobra una fundación u otra cosa. Uh-huh.
Mi sueldo base como investigador es un poquito más de 2.000 euros al mes y con extras de sexenios, quinquenios y el extra del cargo de director de campus, llego a los 3.000 justos. Perfecto. Yo, que soy el más viejo y el que más tiempo lleva de catedrático, yo ingreso 4.000 al mes. Creo que tengo todos los complementos que se pueden tener. No tengo todos porque no tengo todos los sexenios. O sea, yo llegué al tercer sexenio y dejé de investigar. Entonces no tengo más sexenios. Vamos, tengo un complemento autonómico en el máximo nivel y tampoco he pedido el de divulgación, por cierto. El de transferencia no lo he pedido y no lo voy a pedir. Creo que son alrededor de 4.000 euros. Lo que pasa es que las extras en nuestro caso estos son 12 pagas, pues las extras son ridículas. No recuerdo ahora lo que viene a ser la mitad. Es como si fueran 13 pagas anuales. Vale. Qué gusto, y cada vez que los invitados se mojan y lo dicen, lo agradezco un montón, que hemos tenido aquí gente con cargo público que no ha sido capaz de dar el sueldo. A ver, digo que no tiene misterio porque es lo que dice Joaquín, nos estamos en el boletín, o sea, cualquiera puede saber lo que ganamos. Claro. Le hemos ahorrado el trabajo porque es un poco incómodo irte a buscarlo. Y de divulgación. Sí. Y lo de divulgación es un lío, lo de cobrar y no cobrar, pues lo decía antes Joaquín, o sea, a mí cuando me llaman para hacer alguna de estas cosas, yo si digo que sí o que no tiene nada que ver con lo que paguen, no dejen de pagar, ¿no? Y luego, como resulta que somos funcionarios y no podemos tener otros ingresos que no sean los que nos tocan, salvo que se arbitre un procedimiento bastante estrambótico, porque es estrambótico, pues a veces cobras, a veces no cobras. Para mí muchas veces me genera tal estrés y tal nivel de burocracia que no lo hago. O sea, paso de hacerlo, o sea, porque no me compensa, vaya. Sí. Quería añadir que no está de moda hablar del salario emocional porque parece que es lo que precariza la actividad profesional, pero para mí el salario emocional es importante. O sea, yo esto no lo hago por dinero. A mí la satisfacción que me da pues trabajar en divulgación y en comunicación y en proyección de mi universidad, es importante. Igual no lo voy a hacer toda la vida, pero sí que yo lo incluyo en la ecuación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Antonio. Y Joaquín también está de acuerdo contigo. Pues siguiente... Lo hemos hablado muchas veces esto. Sí. O sea... Siguiente pregunta. Un fallo, una cagada profesional que dijerais, joder, lo que he aprendido de aquello que me pasó. ¿Tenéis alguna así que os acordáis y que digáis, buf? Bueno, pues ahora que estoy empezando yo era un investigador Ramón y Cajal y en cuanto me estabilicé me ofrecieron entrar en gestión. Y a veces he pensado si fue una decisión acertada, porque, por un lado, pues me habían dado un puesto de trabajo para toda la vida y me sentía muy agradecido a mi universidad y quería aportar y creo que todos tenemos que aportar en gestión, ¿no? Las universidades son una de las pocas empresas en las que los trabajadores podemos dirigirla hasta cierto punto, pero eso de alguna manera puso mi carrera investigadora en el frigorífico. No me arrepiento y creo que he aprendido muchísimo de estos 8 años que llevo así. Porque ahora creo que conozco pues una sociología del conocimiento que yo no hubiera adquirido, ¿no? Pues conozco mi universidad de arriba abajo y he estado en contacto con los estudiantes, con los trabajadores, con el rectorado, con todo lo que está alrededor, ¿no? Así que creo que y no hubiera conocido a Joaquín ni a Juan Ignacio. Y eso yo creo que lo justifica, ¿no? Pero a veces he pensado, ¿no? Porque creo que el sistema nos obliga un poco a hacer de malabaristas en 3 pistas al mismo tiempo, ¿no? Que es la docencia, la investigación y la divulgación. Y no siempre se puede hacerlo todo al mismo tiempo.
Yo, abundando en esa idea, diría que el principal defecto que me ha llevado a varias cagadas concretas es no saber decir que no suficientes veces. Y entonces, pues, verme en una charla de divulgación en un pueblo de Navarra, tal, planificada en un día malo, bueno, en fin, bueno, situaciones desagradables. Joaquín, esto es para un amigo. ¿Se aprende a decir que no con los años? No, bueno, yo tengo bastantes ya y no he aprendido todavía. Esto va a ser buena gente. No decir no va de buena gente. Yo soy un cabrón para esas cosas. Estoy aprendiendo a dimitir poco a poco. Es que ya es algo. Siendo España no es fácil tampoco. De primeras veras, pero por lo menos es decir, ya no sigo. Eso estoy empezando a aprender. Bien, bien. Es otra forma de decir que no. ¿Y tú, Juan Ignacio? Pues yo durante bastantes años me arrepentí de haberme presentado a rector y de haber sido rector. Por lo mismo que ha dicho Antonio, porque eso me alejó de la investigación definitivamente. Yo tenía una carrera investigadora bastante satisfactoria, o sea, y muy atípica, en el sentido de que mi currículum es uno de los currículums más escasos que conozco. Es el de los currículums con menos artículos que yo conozco. De luego ahora, lo que pasa es que ahora ya este mundo ha cambiado mucho, ¿no? Cuando yo investigaba era un mundo mucho más civilizado, pero yo fui catedrático con 30 artículos de investigación, ¿no? Ahora con 30 artículos no eres nadie de nada. No te hacen casi ni profesor. Con 30 artículos, una de las primeras de, ¿cómo se llama? La incorporación está ahí, no me sale. Una Juan de la Cierva y da gracias. No, Juan de la Cierva sí, quizás menos, pero un Ramón y Cajal. El caso es que, pero eran muy buenos artículos. Esto puede estar mal que lo diga yo, pero lo eran realmente. O sea, tenían una barbaridad de citas y tenían un índice H muy alto. O sea, quiero decir, yo tenía un índice H20 al de poco tiempo de ser catedrático. O sea, quiero decir, teniendo 30 artículos quiere decir que la media de citas de cada artículo era realmente muy alta. O sea, en aquella época, estoy hablando del año 2000, o sea, el año 2000 y poco. O sea, estoy hablando de hace 20 años. O sea, que es la prehistoria. Realmente algunos de los que oigan esto quizás no hayan nacido, ¿no? Entonces, yo tenía una carrera muy satisfactoria en ese sentido, de que me podía permitir el lujo de ir produciendo lo que yo quería a mi ritmo, trabajos muy, como se dice en euskera, muy chucún, o sea, muy cuidados, o sea, largos incluso, extensos, o sea, una manera de hacer ciencia que a mí me iba mucho, ¿no? Por lo que me cuentan mis compañeros, ahora eso ha cambiado mucho. Ahora la ciencia es mucho más competitiva en el sentido de que te exigen mucha más cantidad de artículos, etcétera. Y bueno, para mí hubiera sido mucho más estresante, ¿no? Pero lo cierto es que yo me arrepentí de haberme presentado al rector por eso, porque esto me alejaba me alejó, de hecho, de la investigación. Pero andando el tiempo también me ha pasado lo que ha dicho Antonio, ¿no? Que pues he conocido a gente como Joaquín, ¿no? Bueno, a Joaquín lo conocí siendo rector, por cierto, siendo yo rector y él era responsable de Campus Virtual Compartido. En el grupo 9, ¿no? En el año 2004, 2005 nos conocimos, sí. Y luego nos volvimos a conocer otra vez. Es una historia muy divertida. Entonces, pero luego realmente cuando le he conocido en su faceta, vamos... De Joaquín normal, o sea, ha sido después, ¿no? Y claro, esto no lo hubiera tenido, ¿no? O Antonio, ¿no? A tanta otra gente. Yo conozco centenares de personas gracias a que me he dedicado después del rectorado a la divulgación, y en parte me he dedicado a la divulgación porque como me quedé ya completamente fuera de juego en investigación y el rollo de la divulgación me interesaba, pues empecé a ello, ¿no? Entonces, combinando el mundo que había conocido siendo rector y el mundo que he conocido después haciendo divulgación, dirigiendo la Cátedra de Cultura Científica, resulta que conozco a la gente más interesante que hay en el mundo, ¿no? O sea, es así de sencillo. O sea, en el mundo que en el mundo al que yo puedo llegar, ¿no? Hay que vivir en Bilbao para decir esas frases. Sí, pero soy de Salamanca, ojo, No, ya, no. He dicho vivir. Sí. Vivir cerca de Bilbao. Ojo. Los de Bilbao nacéis donde queréis, ¿no? En tu caso, pues... No, yo no soy de Bilbao, yo soy de Salamanca. Tú eres de Salamanca, ¿no? Bueno, pues
aprovechando que conoce a alguna de las personas más interesantes del mundo, decirnos a quién nos recomendáis para la siguiente temporada, bien por el perfil de persona o bien por tema. Un tema que a lo mejor os apetece y dice, oye, este estaría guay tratarlo. ¿Para el podcast? Sí. Para el podcast, sí. Yo, si no lo habéis fichado todavía, pues aunque solo sea por proximidad personal y geográfica, pues mi compadre Armentia, director del Planetario de Pamplona, uno de los miembros activos de la Asociación Prisma de Diversidad, ¿no?, que promueve la diversidad en el mundo de la divulgación científica, pues es todo un personaje que seguro que os viene bien. Absolutamente de acuerdo. Sí, además de planetarios tenemos varias recomendaciones y creo que va a haber que montar uno específico de eso. Me da que la segunda temporada uno va a caer en esa línea. Un programa. ¿Antonio? ¿Antonio? Pues yo recomendaría a algún historiador de la ciencia, que hay muchos. No sé, por ejemplo, Javier Ordóñez, que trabaja en la Autónoma de Madrid y aunque tiene una trayectoria muy larga, es alguien muy activo en redes, tiene un blog y bueno, es increíble la cantidad de cosas que se pueden sacar de historia de la ciencia que son tremendamente contemporáneas. Perfecto. Anotado. Apuntado. ¿Y Juan Ignacio? Yo voy a recomendar a dos. Uno es Nacho López Goñi. Uh-huh. Creo que ya lo han recomendado ya alguna vez. O sea que porque Nacho, bueno, aparte de que es un tipo excelente, ha hecho fortuna con dar docencia a través de Twitter, por ejemplo, ¿no? O sea, una herramienta que en principio él lo que ha hecho ha sido coger una herramienta de divulgación y la ha puesto al servicio de la docencia, colaborando en crear una asignatura que se imparte a través de Twitter, como quien dice, ¿no? O sea, ha creado algo nuevo realmente, ¿no? Uh-huh. Y luego yo creo que tenéis que hablar con Huicho. Vale. Porque Huicho en fin, no solo es microsiervos, o sea, microsiervos es, digamos, lo que le da el áurea, ¿no? El aura, ¿no? Pero Huicho tiene muchas cosas que contar. Pues perfecto, apuntados. Pues anotados. Y te quería comentar una cosa que dijo Peláez en este programa, que dijo, tenéis que invitar a Iñaco, porque Iñaco está detrás del 90% de las cosas de cultura científica que se hacen en este país, lo sepa él o no, y lo sepáis vosotros o no. O sea que... Eso no es verdad. Pero ya bueno, te teníamos apuntado, pero es que la curiosidad... Peláez es amigo y ya se sabe que la amistad tiene estas cosas. Además, la curiosidad es que luego cuando dijimos lo de la colaboración con el máster, después de micro nos dijo, ¿veis? Os lo dije, es que está detrás de todos los sitios. No, lo que pasa, a ver, a mí me gustaría incluso estar en más cosas. Lo que pasa es que tenemos la capacidad que tenemos, ¿no? Ya. No tenemos más capacidad ni nos podemos permitir el lujo, aunque pudiéramos, que ahora no podemos, ni aunque pudiéramos nos podemos permitir el lujo de crecer. Porque entonces ya habría que montar un tinglao muy grande. Y yo ya estoy mayor para grandes tinglaos. Bueno, pues decidnos para acabar dónde podemos encontraros, leeros, comunicación, spam, redes sociales, para que la gente siga en contacto con vosotros. Bueno, yo como he dicho antes, nuestra web es scientia.eus y en Twitter andamos en culturacienti, como suena. Perfecto. Eso como máster, y luego individualmente yo creo que si se nos busca, a mí si se me busca por mi nombre, pues aparece mi blog, el Twitter, que son los dos elementos fundamentales. En el blog recojo todo lo que voy haciendo, pues las colaboraciones de radio, todas las cosas, pues quizá, por decir un solo sitio, y como mejor se encuentra, buscando por mi nombre en Google y ya está. Exacto. Joaquín, o sea, @Joaquín_Sevilla. Eso en Twitter, sí. Y a Antonio en Twitter es @eticopit. Que lo dejaremos en las notas del programa. ¿Iñaco? Sí, bueno, yo en Twitter soy uandrea con H intercalada, uandrea, que es, esto en euskera es un anfibio. Salamandra. Urodelo, sí, salamandra, tritón. Salamandra es más arrabio, es más tritón, pero bueno, vale para los dos. Es un anfibio urodelo, uandrea.
Y luego, bueno, pues escribo en diferentes blogs, ¿no? Cosas de ciencia, pero mi blog de referencia es Conjeturas. Se llama así, Conjeturas. Es donde pongo las cosas que pienso. Perfecto, pues os buscamos, os seguimos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por esta horita larga que os hemos robado y que nos habéis regalado. Así que eso, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta otra. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Agur. Pues esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae, ya sabéis, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y este podcast se hace con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Del que hoy hemos hablado bastante, dicho sea de paso. Si quieres hablar con nosotros, ya sabéis, con nosotros, con nuestros invitados, os esperamos en redes sociales y también sabéis ya, que ya llevamos muchos programas. No lo contéis, quedároslo para vosotros, que hoy hemos aprendido un montón. Quedároslo para vosotros, no lo contéis, no difundáis el programa, porque si no alguien va a aprender tanto como nosotros y oye, y os puede levantar una posibilidad de trabajo que tuvierais. Nos vemos. Adiós.